No he cortado por el toque de campanas que hasta embellece el discurso, sino porque se acababa la batería. Decía que de Francia nos llegan cosas excelentes, bueno, y nosotros llevamos cosas excelentes a Francia, empezando por Francisco Sánchez, el escéptico, y tantísimos profesores que tienen nombre español allá. Pido la unión cultural con Francia, y quienes la hacen en primer término, desde luego, son los vascos. Y hablando y a propósito del euskera, en este libro, la aparición y explicación de la palabra minaya, como mi hermano, me recuerda a esa especie de vascuences cuando el vascuence tenía un dominio mucho mayor, y en cierta medida los burgaleses, que son la cuna del castellano, como lo es La Rioja, son hasta cierto punto vascos y vascuences, como lo era también alguna región de Cataluña hasta el siglo XIII, de donde el Valle de Arán es el Valle del Valle, porque Arán es valle en vascuence. En el poema de Mío Cid, ese burgalés, ese héroe burgalés, estoy pensando en Minaya Álvar Fáñez, precisamente. Minaya Álvar Fáñez es el burgalés de Pro. Ese burgalés dice Minaya, en euskera mezclado con romance, y en lugar de o, el o latino, el o exclamativo, la interjección latina o para los vocativos, lo dice en árabe. Ya, su fabla, su hablar, está sembrada de elementos tan dispares, de culturas hoy tan alejadas, ya no por la inmigración, como el euskera y el árabe. Y nosotros, en cambio, tenemos dificultad para mezclar el español y el francés, la cultura española y la francesa. Tenemos una unión meramente económica y no cultural. Bueno, pues Francisco J. Fernández hace admirablemente esa unión cultural, no solo económica. De hecho, su habla está sembrada de galicismos. Cuando alaba un encuentro dice «Feliz trouvaille», y piensa en francés en muchos aspectos. No tiene ese galicismo mental del que hablaba y que criticaba Juan Valera, que tenía un grandísimo español, pero era leísta. Era leísta por voluntad propia, que es lo peor que se puede hacer. Bueno, iba a comentar un hecho, una gloria, una cosa divertidísima del castellano creativo y literario de Francisco J. Fernández, a propósito de los maestros y de las sucesiones de los maestros. Habla del citacismo. Todos recordamos cuando a Tintín, si nos ponemos galicistas, lo muerde un loro y está muy asustado por la posibilidad de contraer la psittacosis. La psittacosis, pero nadie dice psicología. Nos podría recordar a Armarcourt cuando el alumno pide precisamente que el profesor pronuncie esa inicial griega y lo aprovechan para hacer una pedorreta. Está fuera de lugar en italiano y en español decir psittacosis. Bueno, la psittacosis. Él no habla de psittacosis, sino de citacismo, vampirizando la anécdota. Cuando a uno lo muerde un loro puede contraer la psittacosis. Para Francisco J. Fernández puede contraer algo peor, el citacismo. Puede convertirse no en un vampiro, sino en un loro, y repetir tal cual lo ha oído, lo mismo que han dicho sus maestros. Algo de eso hay en toda la filosofía, porque cuando se habla de caballos o del color rojo no es algo casual y no es algo que se le acabe de ocurrir al filósofo. De hecho, él proporciona un ejemplo tan banal, tan vulgar y grasiento como churros. En la frase hay churros, y en la profundización que aparece al final descubrimos que eso no es una alusión a esas cafeterías de los institutos en las que a veces gloriosamente hay churros,
sino que es una cita de Agustín García Calvo. Hasta en eso que parece tan vulgar y tan... hay citacismo, hay repetición de los maestros. Bueno, él da su sucesión de maestros y es muy interesante por lo que aporta de cada uno de ellos, aunque la verdadera sucesión aceptada por todos, no la personal, es la de siempre, con algunas raras excepciones, porque claro, evidentemente aparece Tales de Mileto, que aparece citado lo que de él cita Diógenes Laercio, aquello de que daba gracias a los dioses por ser griego y no bárbaro, por ser varón y no mujer, etc., por ser libre y no esclavo. Eso aparece en el cuaderno como se suele decir. Luego, en la profundización, dice que esto que es de Tales, citado por Diógenes Laercio. Sócrates, de quien se dice que no escribe nada, pero aquí recuerda que se atribuía a Esquines el haber publicado los libros u obras de Sócrates que le habría pasado Jantipa. Olvida también que el propio Platón pinta a Sócrates llegando tarde a uno de sus diálogos porque había estado poniendo en verso las fábulas de Esopo. No tenemos ninguna de esas obras, ni la firmada por Esquines, ni las fábulas de Esopo en verso. Platón, Aristóteles, Duns Scoto, creo que Santo Tomás aparecerá, pero no estoy muy seguro. En las primeras notas aparece una exposición sobre un filósofo medieval que no está en el... Sí, aquí está Duns Scoto, un filósofo medieval que no suele aparecer en estas sucesiones, Fridegiso de Tours, Fridegiso turonense, muerto hacia 834. Recomienda la edición de Tomás Pollán, que es uno de los maestros, por cierto, que alabo que a Parménides, claro, ¿no? En la sucesión no estaba Parménides, de acuerdo. Tales, Pitágoras, Parménides, Platón, Aristóteles. Claro, entre Platón y Aristóteles metido está Licofrón, el Licofrón que da título al cuaderno y cuya obra y cuyo pensamiento se intenta reconstruir a lo largo de todo el libro, porque aparece a propósito de cuestiones fundamentales tratadas por Aristóteles y suscita el interés de Francisco J. Fernández y de alguna manera mete en esta sucesión de los filósofos a Licofrón como un nombre que hay que recuperar, como el de Fridegiso turonense. Digo que alabo mucho la elección de la edición de Parménides, de los fragmentos de Parménides, porque lo da por la versión de Antonio Tobar, no la que se ha impuesto y se ha puesto de moda de Emilio Lledó, que tiene fama de ser un sabio, pero que no dice más que simplezas y perogrulladas, y Antonio Tobar me parece mucho más respetable y es una elección que sin duda alabo. Evidentemente Agustín García Calvo también está en esta sucesión de maestros. Bueno, no voy a decirlos todos, aunque hay algunos fundamentales para él, para su formación, que los descubra el lector. En esta sucesión de maestros, sin embargo, todo se torna graveza cuando... He dicho que en los medievales está, por supuesto, Duns Scoto, le presta una atención especial a Duns Scoto, pero luego en el Renacimiento, bueno, el Renacimiento, por supuesto, en esta sucesión, en los programas de estudios, el Renacimiento no se considera, no está Luis Vives, no está Erasmo, no está Santo Tomás Moro, ni siquiera en la parte de la política. Ahora veremos cómo está estructurado el libro y entiendo que el curso.
del siglo XVI que yo sepa y que ahora piense, me parece que no aparece nadie. Y del siglo XVII, esto es lo más asombroso, bueno, Galileo no está, esto es lo más asombroso, no está Spinoza. No está Spinoza. Spinoza aparece citado con uno de estos, suele decirse que el que se arrepiente es doblemente miserable, no lo dice con esas palabras, pero bueno, cita a Spinoza y luego resulta que en la profundización, donde hay incluso correcciones, porque se atribuye a Hegel haber escrito un programa para estudiantes de bachillerato y luego aquí de secundaria y luego en la nota se especifica, no, era para universitarios. Por cierto, además lo escribió en su casa Heidelberg, al lado de la cual yo fui a una fiesta, pero bueno, esto no viene al caso. Quiero decir que conozco esa casa donde escribió un programa para universitarios, no para bachilleres. Bueno, dudaba al principio de si quizá por su castizo castellano y por su españolismo perfecto no había incluido a Spinoza por dudar entre escribir Spinoza o Spinoza, pero resulta que en este número de Blittery que me regaló, por una razón que se verá en esta biblioteca, en este número precisamente habla del vino en Spinoza y lo llama Spinoza, o sea que no se debe a esa duda. No sé si se debe a una enemistad, no lo entiendo. Lessing estaría estremecido porque en un libro, en un curso de filosofía, no aparezca Spinoza, que para él era el único filósofo interesante, o se podía reducir toda la filosofía a Spinoza. Lessing no entendería este libro. Yo no entiendo por qué aparecen tantos autores y no aparece Spinoza. Bueno, aquí por ejemplo aparece John Barclayo, sobre el que escribió María Rosa Lida de Marquiel, sobre cómo se olvida a los grandes autores que lo fueron en otro tiempo. Aquí hay grandes autores que en el futuro seguramente no serán tan grandes y otros que serán mayores. No aparece Spinoza y esto demuestra la enorme libertad que tienen los profesores de filosofía y los profesores en general, porque nosotros tenemos una programación muy estricta que poco más es como un pendrive que nos meten por el culo y entonces tenemos que hacer movimientos robóticos en teoría, pero luego como esa programación es tan extensa que es imposible darla, hay naturalmente que seleccionar, hay que hacer una antología y luego hay una libertad enorme para elegir los textos para comentar y para trabajar en clase, con lo cual no es que los filósofos los reyes sean filósofos, pero los filósofos sí que son unos pequeños reyes en su clase, porque la libertad es total, tanto en los textos como en los métodos. Su método es el que tengo en la mano, que los alumnos escriban un cuaderno. Y no tiene esa vanidad, esa soberbia, esa vanagloria en la que caen muchos maestros al saberse reyezuelos, muchos profesores al saberse dueños absolutos de su clase, porque el cuaderno está escrito desde la perspectiva del alumno, con lo cual no incurre en lo que caen muchísimos profesores que nos dicen: sí, mis alumnos están encantados con la actividad que les he puesto, están fascinados, electrizados, y uno luego habla con los alumnos y sabe que algunos de ellos han dejado de venir porque no pueden ver al profesor, porque no aguantan su método, etc. Nada de eso. Él se pone en el papel del receptor en lugar de hacer una autoglorificación, en lugar de hacer un fajr, como en las casidas árabes, de su actividad docente. Estoy muy de su parte, estoy sin duda alguna muy de su parte en su docencia, a pesar de que en esa libertad haya decidido prescindir de Spinoza, pero es que así funciona la filosofía. Hay que seleccionar. A partir de Platón y Aristóteles todo es susceptible de duda y de... Claro, porque esto es filosofía occidental, que esa es otra. Y en la filosofía occidental se reconocen los instrumentos de trabajo y Mestieri, los instrumentos del oficio,
como eso del color rojo. Bueno, y ahora hay que incorporar los churros a través de García Calvo. Bueno, decía, me he perdido completamente. Bueno, una pega que, hojeando el libro, una pega que tengo que ponerle al libro, lo del ajedrez. Francisco J. Fernández es un fanático del ajedrez y lo mete con calzador en todas partes, y yo no creo que se pueda aprender nada con el ajedrez más que a jugar al ajedrez, y que el ajedrez en filosofía solo tiene, y en cualquier otra disciplina que no sea el ajedrez, solo tiene lugar como metáfora. Incluso en polemología, que es donde nació, porque el ajedrez es una imagen de la guerra y es un juego de guerra, incluso en polemología ya está completamente inutilizado y arrumbado, porque ya no hay elefantes, ni carros, ni nada parecido. Bueno, carros de combate, pero no carros con auriga, como en la India donde nació. Él cita naturalmente a un ajedrecista que dice que el ajedrez... aquí está, qué bien, por una vez se me abre... Claro, porque está casi en la penúltima página. Es una cita de Paul Morphy en su libro... se cita a sí mismo, cita El ajedrez como discurso sublimado de Francisco J. Fernández, y ahí está citado esta sentencia del ajedrecista Paul Morphy, diciendo que el ajedrez es eminente y enfáticamente el juego del filósofo. Claro, esto lo dice un ajedrecista. Bueno, Francisco J. Fernández, que no cita a Spinoza, cita a Leibniz profundamente, luego ya de ahí todo empieza a tomar visos de normalidad, Leibniz, pero se salta a Hume y cita muy profusamente a Wittgenstein, no citando a Hume, cuando a mí me parece muchísimo más interesante Hume, y desde luego imprescindible Hume, que no Wittgenstein, y en todo caso Russell, pero es que Russell aparece a propósito de Wittgenstein. Entonces no aparece Spinoza, aparece Leibniz, Hume, Kant. Claro, naturalmente Kant, digamos que retoma esa sucesión de los filósofos, que lo esencial es, y en los programas educativos también, y tiene sentido, por más que luego haya morcillas y se metan filósofas, que a veces vienen bien, a veces no, se metan filósofos políticos, desde Marx a Rawls. Bueno, la sucesión fundamental que tiene que conocer todo filósofo occidental sería Platón, Aristóteles, Hume, que no está, Kant, y luego ya películas. Bueno, él pone como fundamental a Heidegger, o Heidegger, como decía él, Heidegger. Eso siempre lo dice José Guillermo García Valdecasas, que él dice Heidegger y que su padre Alfonso García Valdecasas decía Heidegger, porque él cuando se presentaba lo pronunciaba así, Heidegger, era su acento, su dicción, su pronunciación. Bueno, después de Heidegger, bueno, claro, entre medias, Russell, Wittgenstein, que son discutibles, muy discutibles, no metiendo a Spinoza. Bueno, que en esta sucesión donde no está Spinoza, está Darwin, está Charles Darwin, y yo le diré a propósito de que el ajedrez es el juego del filósofo, y que haga la trampa, para mí intolerable, de meter el ajedrez en filosofía y de enseñarles las reglas del ajedrez a sus alumnos. Esto yo no lo veo, y yo le respondo con una frase de Darwin, ya que Francisco J. Fernández despacha el argumento ontológico no con la fábula de Raspe del barón de Münchhausen, citada por Schopenhauer, de que el argumento ontológico es el barón de Münchhausen saliendo de la charca, tirándose de su propia coleta, que encima es una peluca, con lo cual es más absurdo todavía. Él lo despacha con el cuento de Borges, Argumentum Ornithologicum. Estará por aquí, Argumentum Ornithologicum. Por cierto que no
Que, bueno, yo aprendo muchísimo, porque este cuento no lo conocía o se me había pasado y ahora parece ser que mi ordenador se ha muerto y no voy a poder buscarlo. Vamos a ver, Argumentum Ornithologicum, no sé ni en qué libro está, me ha pillado a base de bien. Argumentum Ornithologicum. Y bueno, recomienda su lectura como mucho más breve que... parece ser que... vamos a ver si lo encuentro. A ver si lo encuentro. Es fácil. Es brevísimo. Es brevísimo. Cierro los ojos y veo una bandada de pájaros. La visión dura un segundo o acaso menos. No sé cuántos pájaros vi. Era definido o indefinido su número. El problema involucra el de la existencia de Dios. Si Dios existe, el número es definido, porque Dios sabe cuántos pájaros vi. Si Dios no existe, el número es indefinido, porque nadie pudo llevar la cuenta. En tal caso, vi menos de 10 pájaros, digamos, y más de uno, pero no vi 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3 o 2 pájaros. Vi un número entre 10 y 1, que no es 9, 8, 7, 6, 5, etc. Ese número entero es inconcebible, ergo, Dios existe. Como se habrá podido apreciar, mi ordenador ha movido el rabo, ha meneado las orejas y estaba contento con este hallazgo porque ha hecho un ruido como de notificación. Bueno, con el Argumentum Ornithologicum, quizá un poco más abstruso que la imagen de Schopenhauer, con el Argumentum Ornithologicum despacha el argumento ontológico de San Anselmo. Pero yo le diré, a propósito del Argumentum Ornithologicum, le daré otro Argumentum Ornithologicum en contra del ajedrez, y es que Darwin dice que la ornitología debe ser la ocupación de todo caballero, con las mismas razones que hay para fundar la idea de que el ajedrez es el deporte de los filósofos. Ninguna, absolutamente ninguna. Si los filósofos tenemos que ponernos a jugar al ajedrez, por esa regla de 3, también los gentlemen deben ser ornitólogos, lo cual es un disparate, un disparate. Estoy muy en contra de la manera en la que Francisco J. Fernández sobrevalora el ajedrez y sus posibilidades didácticas y además lo pone en un examen, lo cual me parece perfectamente reclamable. Y aquí hay una pequeña trampa por la que yo voy a protestar, de la que me voy a quejar. El cuaderno reproduce la enseñanza de un curso, que son 3 trimestres. Yo desconozco cómo será la programación de filosofía, pero el curso se ajusta a lo que yo entiendo que es la única manera de enseñar la filosofía, que es empezar por la metafísica o la filosofía prima, luego ir a la filosofía moral y luego ir a la filosofía política, yendo desde lo más elemental a lo grupal, a lo colectivo, por decirlo así. No se me ocurre otra manera. Ahora bien, por razones pedagógicas, como tanto se dice, y me parece muy bien y muy pedagógicas, ahora se verá y se justificará, invierte ligeramente el orden, empieza por la metafísica, sigue por la política y termina por la moral. Y luego hay una especie de añadido que es, digamos, la filosofía... la educación sentimental al modo de Flaubert y también un poco al modo de Juan Valera, que también trata de eso. La educación sentimental. Vale, bien. Asistimos, en teoría, a un análisis pormenorizado de todo lo que ocurre en cada una de las clases. Sin embargo, se nos hace trampa porque se nos hurtan cosas muy importantes que luego aparecen en el examen y se preguntan en el examen. Y nosotros podemos decir, como los malos alumnos, eso no lo ha dado, eso no lo ha dado, eso no entraba. Bueno, pues hay cosas que no ha dado y que luego pregunta en el examen.
Y esa cosa fundamentalmente es la lógica formal. Esa cosa fundamentalmente es el lenguaje lógico. Bien, vayamos poco a poco. Lo primero es la metafísica, la primera filosofía, y también la epistemología. Y claro, la parte más fácil y hoy en día imprescindible para empezar la metafísica es la filosofía del lenguaje. Empieza con la filosofía del lenguaje, de donde empieza a enganchar naturalmente al Licofrón, que no es el autor de la Alejandra, no es el poeta Licofrón, sino el sofista Licofrón. Lo engancha en claro, en esa primera parte de la filosofía del lenguaje. Ahí engancha Licofrón, que es el que da título al libro. Vale, de acuerdo. Entonces, empieza por la filosofía del lenguaje, y todo bien. Pero luego se pasa a la metafísica tal cual, porque en esa sucesión de los filósofos se trata a los filósofos premodernos, luego a los filósofos críticos, pues hasta ahí bien. Pero luego llega Heidegger, que aparece como imprescindible, y eso ya está en la mitad, exactamente en la mitad, y ahí, amigo, eso ya es más denso, muchísimo más denso y más difícil, con lo cual es perfectamente comprensible que inmediatamente después, para relajar y descansar el cerebro, para favorecer su elasticidad y plasticidad y no someterlo a una sobrecarga y a un sobrecalentamiento, se vaya a la parte más fácil de la filosofía, que es la filosofía política. Tan fácil que hasta un vicepresidente del gobierno puede hacerla. Y luego, de ahí, se deriva a la moral. En lugar de empezar por la moral del individuo y de ahí pasar a la moral pública, se hace al revés. Claro, Kant confunde precisamente los conceptos derecho privado y derecho público, los piensa exactamente al revés de cómo son en la terminología jurídica realmente existente, la terminología jurídica realmente existente. Bueno, me estaba quejando de algo. Sí, que en esa parte de la filosofía del lenguaje se usa profusamente la lógica. Bueno, otra pequeña errata sobre el perro Rintintín. En un árbol genealógico de perros, en un árbol conceptual de perros aparece Ritintín. Mucha gente quiere decir Ritintín y dice Rintintín, y aquí ha pasado lo contrario, aunque luego en el cuerpo del texto aparece bien. Pero esto es una errata mínima, una errata microscópica. Decía que hay una parte que se hurta en este libro, que es la enseñanza de la lógica formal. Y alguien dirá, yo creo que hubiera sido conveniente añadir un apéndice sobre lógica formal y sobre el lenguaje de la lógica formal, porque alguien puede decir, bueno, ahora sí, habla el insensato, claro, esto también es de San Anselmo, que el que se opone sea el insensato. Bueno, habla un espectador y me dice, no puedes exigirle vale, este espectador me tutea porque es un espectador clásico y habla una lengua clásica, el latín o el griego, que no tienen el usted. No puedes exigirle que ponga un apéndice explicando el lenguaje formal, porque eso sería como exigirle un apéndice con la sucesión de los números naturales y que diga que 2 es mayor que 1 y que 3 es mayor que 2. No es necesario todo eso. Bueno, pues yo creo que sí es bastante necesario, porque es un vicio que tienen los maestros del oficio aquí en España. Es un vicio que se tiene entre los enseñantes de filosofía, el dar el lenguaje formal como algo que ha salido de debajo de una piedra o entre las coles, y no es así en absoluto. Me he ido a un artículo de Wikipedia en inglés sobre el conector lógico, Logical Connective, y tiene una parte histórica que no me abstengo de citar para quienes me escuchen, para quienes sean docentes de filosofía y quieran usar este libro,
O sea, va a ser un añadido a todo lo que se puede aprender en este libro. Para los alumnos, por supuesto, pero es que los alumnos están más perdidos que el barco del arroz con esto porque, bueno, en fin, lo que